Bueno, vamos con el resumen de esta semana, de la parte final del capítulo del orgullo, que me parece oro molido esta información. Habla sobre las opiniones, ¿no? Nos dice que todos tenemos opiniones y que las opiniones cambian. Cambian simplemente porque pasan de moda o cambian porque no tenemos todos los datos y conforme vamos teniendo más información sobre un tema, pues cambiamos de opinión y es lógico, ¿no? Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿quiero exponer mi vulnerabilidad a los ataques al identificarme tan extensamente con todos esos pensamientos pasajeros y llamarlos míos? Porque la realidad es que normalmente defendemos nuestras opiniones como si fueran verdades absolutas y eso genera enfrentamientos, conflictos, ataques, etcétera, ¿no? Dice, cada error que cometimos estuvo basado en una opinión, ¿no? Y nos dice que una opinión es un mero pensamiento, es una idea o es una creencia. Y las opiniones o todo este tipo de pensamientos, creencias o ideas son ideas que nos gustan o que nos disgustan, simplemente. Ideas que nos dan placer o que no nos dan placer, ya está. Y como nos da placer, nos sirve y disfrutamos de él, no hay más. Pero es simplemente un posicionamiento a favor de algo que nos gusta o que no nos gusta. Cuando nos fijamos en nuestras opiniones, vemos que son nuestras emociones las que le dan algún valor. Es decir, nos posicionamos en una idea o en otra en función del placer que nos da, de la emoción que se nos genera, ¿no? Como casi todo en esta vida, lo que nos mueve es la emoción, ¿no? Entonces lo que nos propone es que en vez de sentir orgullo por nuestros pensamientos, ¿qué de malo en que simplemente nos encanten? Que son ideas que nos encantan. No es que seamos eso, ¿vale? Dice, de esa manera ya no necesitaremos el orgullo para tener razón, porque nadie tiene razón, es simplemente una preferencia, un gusto. Y de esta manera no seremos propensos a la confrontación, ¿no? Al conflicto, porque ya no necesitamos defenderla, porque no es que sea la verdad absoluta. Lo más que puede pasar es que algo nos guste mucho, esa opinión nos guste mucho, que esperemos que a otro le guste igual que a nosotros y que no le guste. Pero si no le gusta igual que a nosotros, lo más que podríamos tener es una leve desilusión porque no compartimos eso con otra persona. Pero no porque esté equivocado, no porque no lleve razón, etcétera, etcétera, ¿no? Dice que cuando hacemos esto, cuando ya no nos identificamos como si fuéramos nosotros, como si fuera nuestra identidad, nos daremos cuenta de que ya no nos critican ni nos atacan. Dice, pues cuando el orgullo está ausente, también lo está el ataque. Y dice que esto ha sido fuente de grandes conflictos en la religión, en la política, en cualquier tema así que ha movido el mundo y ha generado muchísimas guerras, ¿no? Dice, cuando valoramos verdaderamente algo, lo elevamos por encima de los temas sometidos a discusión. ¿Vale? Dice, lo hacemos simplemente, como hemos dicho, porque disfrutamos de eso y no hay mucho que argumentar al respecto. ¿Qué vas a discutir o qué vas a argumentar si a una persona le gusta una cosa y a otra otra? No hay mayor conflicto, ¿no? Pero sin embargo, si acogemos esas opiniones o esas ideas como que tenemos razón, el conflicto es inevitable, ¿no? Así que tenemos que recordar que las opiniones son preferencias, nada más. Dice, el orgullo despierta el ataque porque de él se infiere que somos mejores que. Es decir, es puro ego, la comparación es del ego, ¿no? Y hay unos mejores y otros peores, la sensación de inferioridad o de superioridad. Y cuando recordamos que simplemente es una opinión porque le gusta esa opinión más que otra, dice, no tienes nada que defender. Entonces no hay ningún tipo de conflicto. Dice, cuando no tomamos una postura orgullosa con respecto a nuestras opiniones, tenemos libertad para cambiarlas. Dice, una de las resistencias para entregar el orgullo... Irene. Una de las resistencias para entregar el orgullo es el propio orgullo. Y es el propio orgullo porque, claro, si cambiamos de opinión, nos entra el miedo de pensar qué van a opinar de nosotros si cambiamos de opinión. Pensamos que van a opinar negativamente y, bueno, nuestra reputación, nuestra imagen social se ve resentida. Dice, una razón por la que necesitamos ser humildes con respecto a nuestras opiniones es que cambian, es que es inevitable. Y a medida que profundizamos en cualquier tema, tenemos más datos, es normal que tengamos una opinión diferente. Dice, y esta es la consternación del político, porque prometen muchas cosas por adelantado sin tener todos los datos, sin estar metidos de lleno ante el problema o ante la situación, y cuando entran al poder se dan cuenta de que lo que habían prometido no lo pueden sostener, porque ahora tienen una información diferente y la respuesta y la solución es muy diferente. Dice que lo que tenemos que hacer es tener la mente abierta a ese cambio, ¿no? Y bueno, habla de la práctica Zen, que esto lo tienen muy presente. Dice, admitimos que no estamos en posesión de todos los datos y que estamos dispuestos a cambiar de opinión.
a medida que la situación se desarrolle. Así no nos encerramos al dolor de defender causas perdidas, porque si no estamos defendiendo cosas que no sabíamos cómo iban a desarrollarse después. Dice que esto pasa incluso en la ciencia, que se supone que es más empírica, que es más objetiva, pero no es así, porque dice que también en la ciencia el proceso de ideas y de conclusiones a las que sacan están en proceso de flujo y cambio constantemente, y ahí también influyen las modas, incluye la ceguera del paradigma, influye la presión política, etc., ¿no? Dice, el orgullo también es responsable de impedir incluso el progreso científico. Y aquí hay un párrafo que lo he subrayado entero porque me parece súper importante, y es que el orgullo nos ciega a muchas cosas que serían profundamente beneficiosas. Para una mente orgullosa, aceptarlas supondría aceptar la posibilidad de equivocarse. Cuanto más poderosos somos interiormente, más flexibles nos volvemos, por lo que estamos abiertos a todo lo que es beneficioso. El orgullo nos impide ver lo obvio. Miles de personas mueren a causa del orgullo. Miles de personas mueren a causa del orgullo. Esto es muy fuerte, ¿no? Y nos habla de los adictos o los alcohólicos, ¿no? Que como no reconocen que tienen un problema, pues lógicamente no pueden recibir la ayuda o iniciar el proceso que necesitan para su rehabilitación, ¿no? Dice, el orgullo nos impide reconocer las propias limitaciones y aceptar la ayuda que necesitamos para superarlas. Nos aísla. Cuando soltamos el orgullo, llega la ayuda. Soltar el orgullo abre la puerta para que recibamos lo más beneficioso para nosotros. Y bueno, pues la pregunta que nos hace es si estamos dispuestos a dejar de lado el orgullo y el sentimiento de superioridad, porque orgullo y superioridad o inferioridad van juntos, ¿no? Cuando abandonamos la pseudoseguridad del orgullo, experimentamos la verdadera seguridad del coraje, la autoaceptación y la alegría. O sea que en este capítulo queda más que claro que el orgullo nos está lastrando, nos está llevando a unos resultados que no son todo lo que podríamos obtener, y depende de nosotros soltarlo. Depende de nuestra lucha con el ego, a ver cómo lo engañamos a ese ego para que podamos dejar el orgullo a un lado, ¿no? Magnífico capítulo, magnífico libro. Venga, lo dejo aquí sin más, nos vemos mañana en la reunión. Hasta luego.